Todos la queremos, la añoramos, la nombramos, es de alguna forma un objeto de deseo, algo que pretendemos lograr en la vida, y es tener una sociedad que en su centro haya conquistado ese lugar en que confiamos unos a otros. La confianza es algo que se nos ha ido escapando entre los dedos a medida que pasa y se desarrolla el siglo, porque es cada vez más esquivo de acuerdo a distintos estudios que se han realizado a través del mundo, ¿no? A las personas nos está costando mucho confiar en las instituciones, entre nosotros mismos y en que podamos construir un futuro común. Sin embargo, es un elemento clave para lograrlo. ¿Cómo podemos destrabar este problema? ¿Cómo podemos abrir las posibilidades y los caminos hacia sociedades que confíen más? Para hablar sobre este tema nos acompaña hoy la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Gobierno y Administración Pública y experta en confianza, Cecilia Güemes. Confiamos en que esta entrevista nos ayude a avanzar un poco en esta tarea. Gracias por estar aquí en Pares Impares. Muchas gracias por invitarme y felicitaciones por el programa y por los temas que tratáis. A ver, la confianza, lo primero que hay que entender es que no se responde a una causa ni que tiene un solo elemento de composición, sino que hay elementos racionales, cognitivos, cuando expresamos confianza. La confianza siempre es una apuesta en una situación de riesgo. Cuando confiamos en otros, no sabemos si el otro nos va a traicionar o no. ¿Y por qué confiamos en el otro? ¿Cómo se construye esa confianza? Sobre todo cuando ese otro es un anónimo, alguien que no conocemos, ¿no? Como es el caso de la confianza social. Y hay elementos ahí que son racionales, es decir, cognitivos. Yo tengo información sobre la sociedad en la que vivo que me permite intuir si esa sociedad es confiable o no. Pero también hay elementos emocionales, es decir, de afecto, de cariño, de amor, que se vinculan con esa decisión. Como decía, la confianza es un salto de fe en medio de la incertidumbre, por tanto lo afectivo es importante, pero hay una tercera dimensión que es interaccional, que tiene que ver con las experiencias y el colectivo social. Por tanto, cuando confiamos, también tenemos en cuenta lo que el resto de las personas percibe sobre esa sociedad en sí misma y las propias experiencias que hemos tenido en el pasado, si nos han traicionado muchas veces, qué tipo de personas nos ha traicionado, qué tipo de grupo social. Entonces, cuando hablamos de confianza y cómo recuperar la confianza, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es muy complejo el fenómeno en sí mismo y por tanto es muy difícil de promover. No es como si todos los problemas sociales son complejos por naturaleza, ¿no? Pero si yo digo, bueno, tengo desempleo, es muy fácil. Yo digo, bueno, puedo crear empresas públicas o potenciar la empresa privada para que contrate personas. O sea, yo puedo dirigir esfuerzos desde lo público para solucionar el problema del desempleo, por ejemplo. A ver, déjame. No. Definitivamente no, por eso estamos hablando tanto de este tema. Entonces quisiera dividir tu respuesta en fases, ¿no? Hablemos primero de este acto de fe. Cuando lo mencionabas, me acordaba yo de la teoría de la gracia, ¿no? Que es cómo la Iglesia ha estudiado cómo la fe entra en el corazón de las personas a lo largo de la historia de la Iglesia. Y me gustaba mucho la idea de muchos teóricos que decían: uno nunca va a poder acceder a la fe si no se dispone a la fe. Entonces pasa algo parecido con la confianza. Tenemos que disponernos a confiar, pensando en el rol que nos toca, por ejemplo, a los ciudadanos, para que la confianza entre en nuestras sociedades. Primera pregunta. Sí, tenemos que disponernos a confiar, pero uno no puede dar un salto al vacío, sobre todo cuando nos encontramos en una situación en donde debemos confiar. Por ejemplo, ¿vamos a dejar la bicicleta en la puerta de la casa o no? Eso es un ejercicio de confianza social que se puede hacer. Pero claro, uno cuando deja la bicicleta sabe, bueno, si me la roban, o sea, hay muchas probabilidades de que me la roben, yo me quedo sin bicicleta, no tengo cómo volver a casa, no tengo cómo ir al trabajo. Quiero decir, hay una disposición a confiar que tiene que estar de alguna manera cimentada en ciertas garantías que te dé el entorno. Podemos llevar ese ejemplo al voto, por ejemplo, porque el voto también es un acto de confianza en el sistema. ¿Qué tipo de garantías debiera darnos, por ejemplo, ese acto? En Chile la gente vota bastante, eso es raro en muchos países de América Latina. Entonces, quisiera entrar ahí. ¿Qué tipo de confianza nos debería devolver el sistema para que confiemos en que votar es algo importante, por ejemplo, para la democracia?
En el caso del voto, que es una confianza política, ya no es confianza social, estamos confiando, como bien decías, en el sistema, ¿no? Ahí la forma en que te lo debe devolver es con transparencia, con rendición de cuentas, siguiendo los programas electorales que se planteó el partido que ha ganado, que llegando a alianzas para solucionar, ocupándose de problemas concretos y realmente importantes en la agenda. Eso es la confianza más política, que es diferente a la confianza social. Me encanta la distinción que hace. Si volvemos a la confianza social, con un ejemplo que no sea tan concreto, porque me imagino que tú verás en cómo los distintos países de América Latina están compartiendo una crisis de seguridad muy alta. Entonces, el robo de la bicicleta puede ser algo muy fácil en lo que muy pocos estemos confiando hoy día. Pero, ¿qué otros actos de confianza social podrían requerir este acto de voluntad? No sé, pienso tal vez en ser parte de un comité del barrio, o ¿qué otro tipo de participaciones de ese tipo podrían ayudar? A ver, la confianza, cuando vos la vas construyendo, lo haces experiencialmente. Tu cuerpo también interviene, no es solamente una decisión moral o una decisión racional. Por tanto, si vos participás en espacios, digamos, colectivos, como me decís, en un comité barrial, en un comité vecinal, y eso vos podés construir confianza o no. Depende del contexto y depende de la situación. Una de las razones que te llevan a confiar, porque siempre volvemos a que la confianza es una apuesta en una situación de riesgo, donde no hay del todo certidumbres de que el otro te vaya a ser recíproco en esa confianza y no te la vaya a traicionar. Por tanto, para confiar se necesitan ciertas certidumbres. Por ejemplo, si estás participando en un comité vecinal o en una junta o lo que sea, lo que tenés que tener confianza es que si hay un conflicto y alguien viola la confianza, sea penalizado por esa violación de confianza. Y no hablo de derecho penal, sino de identificación del problema, tratamiento del problema y castigo a quienes violan la confianza. Ah, eso es muy interesante, porque eso me lleva un poco a otra escala de tu respuesta, que tiene que ver con cómo la confianza social se construye entre los distintos actores. ¿Quiénes son los actores que tienen que confiar unos con otros y que no se deberían traicionar en una sociedad? ¿Cómo los identificamos? A ver, los actores dependen en dónde pongas el foco. O puedes hablar de confianza social, entonces hablas de gente en la que no conoces, cuando expresas la confianza en alguien que no conoces. O confianza política, o confianza vecinal, interpersonal. Son distintos focos que vos podés poner en la confianza. Ahora, cuando hablas de confianza social o política, como hablabas antes, lo más importante es que no te falle, por ejemplo, el Estado. Nosotros hemos hecho varias investigaciones y hemos probado en distintas regiones, en Latinoamérica, en África y en Europa, cómo la eficacia del Estado a la hora de perseguir y castigar a quienes violan la confianza es un elemento clave para garantizar la confianza. Si una persona piensa que en caso de ser traicionada nada va a pasar y todo va a permanecer igual, lo que hace es por defecto desconfiar, porque no tiene ningún tipo de certidumbre hacia futuro, digamos, y se tiene que autoproteger, sobre todo si sos de un sector, por ejemplo, vulnerable, ¿no? Tenés miedo que si te traicionan pierdas todo, pero también si estás en un sector alto, porque tampoco querés perder, digamos. Entonces también es una forma de protegerse. Por eso es muy difícil en sociedades latinoamericanas, no solo en Chile, sino en cualquiera de la región, construir confianza. Hay una alta percepción de desconfianza que además va evolucionando a peor con los años y tiene que ver con lo que comentabas, con la inseguridad, pero también con la desigualdad, digamos, la desigualdad económica. Porque la desigualdad socioeconómica y muchas otras desigualdades que no te hacen sentirte parte de una misma sociedad. Conviven distintas sociedades, distintos Chiles dentro de Chile, por decirlo de alguna manera. Sí, eso lo vivimos o sea, Chile es uno de los países más desiguales de la OCDE, de hecho. Tenemos varios top de línea en ese tipo de récords que no necesariamente nos enorgullecen. Y eso me llevaba a otra siguiente pregunta, porque Chile está en este momento viviendo una crisis muy grave en relación a la confianza en instituciones públicas como el Poder Judicial, pero también en la empresa privada a propósito de un gran escándalo que ha removido mucho nuestra vida común, que es un caso en el que se revela que esa desigualdad económica también tiene un correlato en desigualdad de acceso a posibilidades, por ejemplo, de administrar la justicia, ¿no? Entonces, para Latinoamérica, ¿cómo han visto ustedes que han investigado tan profundamente este tema que se puede abordar de una manera
directa, clara, resolutiva, este tipo de escándalos para poder recuperar algo, las riendas de lo que supone este caos cuando se desatan estos escándalos? Bueno, eso es interesante de aclarar. Uno puede haber perdido la confianza por un evento o un hecho, que ha habido, por ejemplo, un escándalo, un abuso, una traición, ya sea política, sexual, en una empresa, ¿no? Entonces, lo que se han estudiado desde las teorías de las organizaciones es que ante esos episodios que rompen la confianza, presuponiendo que antes existía confianza, sucede algún hito y se quiebra la confianza, la forma de recuperar la confianza es seguir ciertos protocolos. Lo primero es asumir de forma rápida el evento, no negarlo, no silenciarlo, no ignorarlo. Pero además, no solo asumirlo, sino hacer investigaciones pertinentes, honestas y transparentes sobre ese evento, identificar a quienes han fallado, dónde está el fallo, castigar a quienes han fallado y elaborar protocolos para evitar que eso se vuelva a repetir. Digamos, esos son más o menos lo que la mayoría de los autores en teoría de las organizaciones y sobre todo con las empresas ha estudiado. Empresas muy grandes internacionales que han tenido casos de corrupción o de abusos o de mala producción, ha habido, la forma es más o menos eso. Y se une la idea de pedido de disculpas rápido a los afectados por la violación de confianza con indemnizaciones materiales. Pero también aquí de nuevo hay que combinar lo material con lo simbólico. Eso es cuando hablamos de empresas, por ejemplo, o de instituciones públicas que contaban con confianza y la pierden. Distintos son instituciones que nunca tuvieron mucha confianza, donde había más bien apatía. Los poderes judiciales en América Latina, como bien decías, que no es solo el caso de Chile, sino en general en la región hay una crisis de confianza. Por eso México, por ejemplo, se está planteando una reforma judicial, pero también se habla de lawfare en otros estados, como Argentina. Digamos, la cosa es distinta porque nunca existió del todo una confianza en el Poder Judicial, porque siempre se creyó que era desigual la aplicación de la ley. Es decir, la ley no regía por igual. Y esto volvemos al tema de la desigualdad, que no es un problema solo de Chile, sino también de Brasil, por ejemplo, que tiene escandalosos datos de desigualdad y del resto de los países de América Latina. O sea, y más que reparar es construir, casi de cero, Exacto. ¿no? Es como reproponer una idea de justicia. Me gustaría llevarte a algo que es un poquitito más homeopático. Tú has hecho varias investigaciones sobre la percepción que tenemos los ciudadanos respecto de la burocracia o de los burócratas, de las personas que trabajan en el Estado, cuánto confiamos en ellos y que incluso a veces ocupamos burócratas solamente como un adjetivo descalificativo, más que como una descripción de una función, ¿no? Y me encantaría saber qué puede hacer el Estado para combatir esa percepción con acciones, por supuesto, dado que igual necesitamos al Estado mucho para poder resolver los problemas centrales de la complejidad social hoy día. Y sobre todo para generar prestaciones públicas sociales, la salud, la educación, todo eso está a cargo de los estados en la mayoría de las sociedades modernas. Entonces, acá hay varias teorías de cómo reconstruir la confianza en la burocracia, que como bien decía, se usa como un insulto, ¿no? Y yo siempre cuento la anécdota de Mafalda, que es un cómic que la mayoría de las personas en América Latina conocen. Amamos. La tortuga es la que se llama. La tortuga se llama burocracia, digamos, es bien simbólico, ¿no? Esto. Bueno, entonces, ¿cómo se recupera la confianza en las burocracias? Hay varias maneras. Se habla de las políticas de gobierno abierto, es decir, de transparencia, rendición, mejorar la comunicación de lo que hace la administración pública para que la sociedad se entere realmente de lo que hace, porque muchas veces se da por hecho y no se sabe todo lo que hay detrás hasta que llega una crisis como la del COVID. Entonces, la sociedad se entera de que los sanitarios son muy importantes y que hacen muy bien su trabajo y que tienen pocos recursos y demás, ¿no? Eso por un lado, comunicar mejor lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, ¿no? Y por otro lado también está todo lo que tiene que ver con una mayor participación en la toma de decisiones. Es decir, esto tiene que ver con la democracia participativa, colaborativa, digamos, introducir en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas públicas a la ciudadanía, para que la ciudadanía entienda y forme parte de la toma de decisiones y de la complejidad que hay detrás. Entonces, esto también es importante para crear confianza porque se crean vínculos y de esa manera, puede ser que sí o puede ser que no, se desmontan estereotipos que tenemos respecto de la administración pública, porque hay muchos estereotipos y es muy difícil desmontar un estereotipo. Entonces, la única manera de lograrlo es cuestionarlo, y para cuestionarlo yo tengo que tener muchas experiencias concretas que me estén diciendo, ojo, que ese estereotipo no es real, ¿no? Y eso solo se logra no con la cabeza,
con que a mí me digan que no es así, que no funciona así, sino con la experiencia. Y por eso lo de la democracia participativa. Me gustaría entrar ahí porque nos pasa mucho en Latinoamérica que necesitamos soluciones ahora, ¿no? Y hemos visto mucho cómo algunos líderes están triunfando con promesas a corto plazo. Y sin embargo, esto que planteas tú, la participación, la integración de la ciudadanía, levantar y que todos nos sintamos partes, también es un proceso lento. No hay, o sea, es muy difícil hacerlo rápido y de manera eficiente si tú quieres hacer sentir a las personas, a todas las personas que son parte de un proyecto. Entonces, ¿cómo rompemos este problema del tiempo? Es como paradojal, porque estamos en sociedades que están buscando resultados inmediatos, pero cuyo proceso de construcción para una mejor sociedad requiere algo que es tiempo y actitudes que van a ir sembrando eso a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Es muy difícil de resolver porque, tal como estás diciendo, vivimos en tiempos, como dicen los sociólogos, de aceleracionismo. Es decir, todo es acelerado y todo lo queremos ya, ahora, ¿no? Entonces, tenemos una tendencia individual y social de quererlo todo solucionado. Pero el problema es que es como el amor. Uno no puede construir amor de un día para el otro, ni de una mañana para la otra, hacia personas que conoce como hacia personas que no conoce. No puede construir algo afectivo ni una confianza. Entonces, lamentablemente, el tiempo no se puede acortar. No existe, o por lo menos no se conoce, herramientas que sean tan rápidas. Ahora, que hay políticas públicas y cosas que se pueden hacer con un tiempo manejable, como más transparencia, más rendición de cuenta, introducir herramientas participativas en un corto, mediano plazo, sí, pero la confianza no se va a crear en un día, sobre todo en sociedades tan desconfiadas como las nuestras, que tienen esa desconfianza, incluso uno podría rastrear históricamente, que tiene que ver con la construcción de nuestros estados-nación. Entonces no se puede desmontar eso tan fácilmente. Cecilia, siempre nos gusta cerrar dándonos a nosotros, a los ciudadanos, un rol en esta conversación, porque cuando el problema es como de la sociedad en su conjunto o de unas élites que manejan todo, uno como que ve esto con un sentimiento de mucha desesperanza, pero los ciudadanos tenemos ciertos accionables concretos que pueden transformar nuestras vidas. ¿Cuál sería tu recomendación para cerrar esta entrevista que podemos tomar los ciudadanos o ciudadanas para avanzar en la confianza social? Yo creo que no depende tanto del individuo, sino del Estado en este sentido. Entonces, lo que podemos hacer es pedirles a nuestros estados, a nuestros gobiernos, que atiendan necesidades urgentes que se vinculan con la confianza o la desconfianza, como la desigualdad. Y las desigualdades, pero sobre todo la socioeconómica y la inseguridad, la percepción de inseguridad, son dos cosas sobre las que debemos solicitar que haya políticas públicas y soluciones, porque mientras no sigamos sintiéndonos parte de un mismo colectivo, no se generen sentimientos de afectividad colectiva, esto digo también estado de bienestar, pidámosle a nuestros gobiernos que hagan políticas de bienestar universales para que podamos sentirnos parte de un mismo colectivo. Creo que va por ahí la solución y no tanto algo que podamos hacer a tono individual, digamos, o moral. Cecilia Güemes, te quiero agradecer por tu entrevista en Pares Impares y esperamos tenerte más adelante, ojalá con sociedades más confiadas en el futuro. Ojalá, así sea.